Pues sí, señores, las piezas del rompecabezas que demuestran que Calderón fue una de las personas responsables del caos dentro de nuestro país y de las circunstancias pésimas que tenemos en la actualidad por el mal manejo de su gobierno en el pasado, que dejó más violencia y dejó más personas en circunstancias de vulnerabilidad, pues ahora la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hizo fue muy sencillo, es congelar las cuentas de uno de los personajes que es mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, el cual pues ya todos sabemos quién es, que está prácticamente en Estados Unidos detenido justamente por el tipo de acciones que este personaje llevó de tratos con el narcotráfico y ciertos grupos criminales que permitía que trabajaran y laboraran en este país, lo cual es prácticamente un completo insulto hacia la inteligencia de los mexicanos, ya que lo que planteó Calderón durante su tiempo fue que esta iba a ser la estrategia principal con la cual iban a hacer que México volviera a subir o ponerse en el podium donde pues realmente le pertenece. Pues lo que ocurrió fue muy sencillo, se le congelaron las cuentas a Luis Cárdenas, que era uno de los elementos de mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, el cual está acusado de trabajar con el narcotráfico, pues ahora este personaje se le imputa de que este era uno de los encargados de recibir ciertos cargamentos de grupos criminales justamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué se habla esto? Hay ciertos testigos que decían que que ciertos personajes que fueron detenidos recibían órdenes pues de esta mano derecha que decía defender a los ciudadanos y lo que hacía era simplemente recibir cargamentos en la Ciudad de México para que luego estos fueran distribuidos en Estados Unidos. Esto es una pero completa verdad que tenemos que saber y entender que es más que obvio. Calderón por sí mismo, él ya se encuentra en la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque las piezas del rompecabezas se están armando poco a poco, donde están saliendo cada uno de sus colaboradores y cada vez más personas están viéndose involucradas en este tipo de actos que permitió Calderón, señores, porque es como por ejemplo cuando dijo el senador de Nuevo León, o el que se cree de Movimiento Ciudadano que dice, no, pues mi esposa no se dio cuenta de las tonterías que estaba haciendo. Señores, por favor, es un influencer, tiene cientos de gentes, ¿tú crees que no se va a dar cuenta de lo que pasó? Es exactamente lo mismo con el expresidente Calderón, que lo que decía, yo no me enteré de nada. Señores, tenías trabajando a muchísima gente en el área de seguridad en uno de los puntos que tú consideraste la estrategia principal para que México saliera a flote, y ni siquiera conocía la estrategia, ni siquiera conocía qué estaba pasando en el país. Es lamentable, pero es interesante que la Unidad de Inteligencia Financiera ya congeló las cuentas de esta mano derecha del exsecretario de Seguridad, el cual se le inculpa lo que ya les mencioné anteriormente, que era el encargado de recibir ciertos cargamentos de cierto grupo delictivo para luego distribuirlo y mandarlos a Estados Unidos o dejarlos en este país. Ese es el tipo de seguridad que nos dejó Calderón, el mismo que critica actualmente las circunstancias de seguridad y critica todo lo que puede, porque básicamente es el gobierno el cual está pisando los talones, porque si hubiera ganado un priismo, un panismo o unas alianzas todas pedorras, sin decirlo así, sin más, ¿qué creen que hubiera ocurrido? Nada. Esas investigaciones desde el primer inicio hubieran sido censuradas y hubieran sido calladas. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez estamos viendo que este tipo de investigaciones está saliendo a flote en trabajo colaborativo con los Estados Unidos. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente esta nota habla también de la colaboración de Estados Unidos con México hacia este tema. ¿Por qué? Porque después de la detención de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, empezaron a caer ciertos personajes y a tener cierta información que demostraba que Calderón lo sabía, su secretario de Seguridad básicamente era el brazo armado de un cartel mexicano que ya todos conocen y sabemos de quién se refiere, que radica pues en un lugar donde ocurrió el problema de Ovidio Guzmán. Entonces lo que les voy a decir es interesante que este tipo de personajes va a caer y que va a generar que va a poner otra persona justamente para lograr que pues no le vaya tan mal a este personaje. Eso es muy buenas noticias porque ya le congelaron las cuentas. Ahora van por él. Después de que vayan a poner por él va a poner a otra persona y así sucesivamente. La cadenita se está cerrando. Por sí solo, incluso uno de los partidos de este personaje que se hacía llamar presidente, que incluso él ni sabía
o sabía o era un completo incompetente, inútil, que solamente critica actualmente, pero en su periodo de gobierno era tan inútil que no sabía ni siquiera que fue presidente, así de sencillo, o pues era un completo narcotraficante, como ustedes lo quieran ver y analizar. Es muy sencillo eso. Pero ahora lo que estamos viendo que la 4T está permitiendo este tipo de investigaciones que van a llegar al fondo de ciertas circunstancias. Incluso ustedes se preguntan, ¿por qué con Enrique Peña Nieto no se está haciendo eso? Señores, ya saqué una nota anterior en la cual se está investigando a ciertos personajes y se va a empezar a investigar, según la Unidad de Inteligencia Financiera, pues a uno de sus colaboradores más cercanos de Enrique Peña Nieto, sus cuentas, y también a Enrique Peña Nieto. ¿Esto qué es? Es un avance grandísimo en el sentido de que por fin habrá cierta justicia, o se está intentando generar la justicia que no se permitió durante años, ya que la mayor parte del poder ejecutivo, legislativo, federal, perdón, o sea, todo, el poder legislativo, ejecutivo, estaban prácticamente comprometidos y no le permitían a la justicia, que era uno de los ramos que aunque es independiente, no le permitían trabajar de manera correcta. ¿Por qué? Porque estos presionaban tanto al área de justicia que lo que hacían era que no permitieran investigaciones contra el gobierno actual. ¿Qué ocurre en este gobierno? Es todo lo contrario. Si algo se está haciendo mal, el gobierno mismo va y lo investiga. Exactamente lo mismo que pasó con el hijo de Bartlett. Él dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, textualmente, pues si se cometió un acto ilícito se va a investigar y ya, y se empezó a investigar este tipo de circunstancias, cosa que no ocurría en el pasado. Por eso digo, a las personas que actualmente critican este gobierno, es que no tienen memoria de lo que ocurrió en el pasado, no tienen sentido de lo que realmente estas personas le ocasionaron a nuestro país. Ellos critican cosas muy básicas en las cuales ellos fallaron y que ellos permitieron, porque realmente no fue una falla, fue una colaboración entre actividades delictivas con el gobierno que se permitió durante el panismo y el priismo, cosa que porque hay gente que todavía se cree ese discurso de que el panismo está haciendo las cosas bien. No, señores, les doy el ejemplo perfecto. ¿Qué ocurrió con el exgobernador de Baja California? Que se habla que se robó cerca de 1,300 millones de pesos y su esposa se robó otros millones de una institución que, por Dios, es para la gente pobre. Le robó al DIF con el objetivo de pues quedarse con ese dinero que iba destinado a la construcción de viviendas para que las personas que tienen a hijos con circunstancias médicas mayores o a las cuales llevan a atender al DIF se quedaran en un tiempo, se quedaran hospedadas en esos lugares de manera temporal. Pues a ellos les quitó ese recurso y el panismo yo no lo he visto criticar este tipo de circunstancias. Venimos de un panismo y de un priismo que solamente critica y defendía a estos narcotraficantes, porque les repito, si hubiera ganado el PAN, ¿ustedes creen que esta investigación contra Felipe Calderón hubiera salido a flote? Claro que no. Ese es el gobierno de la Cuarta Transformación, el cual permite las investigaciones. Y luego si se preguntan por qué no se juzga actualmente aquí a los mandatarios, a los exmandatarios, es muy sencillo, porque no hay el mecanismo legal para poder de alguna forma pues castigar a estos expresidentes. Pero en cambio, eso no pasa en Estados Unidos. Si esos cometieron un delito, señores, van a ser llevados donde tienen que ser llevados. Nada más que hay que tener mucho cuidado en una cosa muy interesante, que es que Calderón con su partido México Asesina Libres, que ya sabemos qué es, lo que quiere hacer es tener un fuero justamente para que sea intocable, para que no pueda ni siquiera durante más tiempo poder ser tocado por las autoridades estadounidenses, incluso por las autoridades mexicanas. Por eso formó su partido México Asesina Libres, exactamente, precisamente por eso lo formó, pero se está dando cuenta que su partido está tan corrompido y está tan ensuciado por el nombre que lleva de jefe, que es Calderón, donde pues él asesinaba por placer, vamos a decirlo así, porque señores, me dices que tienes una estrategia interesante, una estrategia que va a ayudar a la seguridad del país, ¿y qué haces? Pues te relacionas con delincuentes y luego todavía les distribuyes sus productos ilícitos, malvados, que destruyen la vida de personas, y a eso le llama, es una estrategia correcta, pues es un completo inútil, un completo tarado, un completo, no le puedo decir otras palabras porque me bajan el video. Pero le repito, es excelente noticia el punto de que la Unidad de Inteligencia Financiera está armando todas las piezas que conllevan el hecho de que la investigación va hacia Calderón. Ya prácticamente todos los que están abajo, señores, desde Calderón hacia abajo, vemos que estos altos mandos están todos involucrados. Precisamente por eso no se quieren abrir las investigaciones en este país,
Precisamente por eso, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre este tema, este desgraciado de Calderón dice: ponte a hacer tus actividades que te corresponden como presidente. Y yo le respondería a ese personaje: las actividades que le corresponden como presidente es buscar la justicia que ustedes no le dieron a los mexicanos, y esa justicia parte por ti, de que te vamos a detener y te vamos a meter a la cárcel. Por eso es que siempre que Andrés Manuel López Obrador o alguien de su gobierno que busca la justicia habla de él, solamente dice que se pongan a hacer las actividades que le corresponden al gobierno. Y mucha gente tonta se lo cree, o sea, realmente mucha gente tonta sin conocimientos cree esto. Señores, él dice eso para que no se le investigue más y se le permita andar feliz y a gusto a pesar de todos los asesinatos, muertes, todo lo que generó en el país. Así de sencillo es. Y la gente que se cree este tipo de tonterías, mínimo, mínimo, les pido de favor, no les pido más, mínimo, lean los libros que hablan de este personaje durante su gobierno. Mínimo, no les pido más. Solamente lean esto y comprueben si realmente cuál es la razón que tiene este personaje por detrás para decir que el gobierno no está haciendo nada, para generar una distracción y que él se vea libre en este sentido. Los mexicanos queremos justicia, los que realmente tenemos memoria, porque hay mucha gente en la actualidad que no tiene memoria ni sentido, o que tiene memoria pero por intereses personales no se atreva a decir que Calderón es un asesino que colaboró con narcotraficantes justamente para acabar con nuestro país. No hay más. No hay más, pero las piezas se están armando, lo repito, va poco a poco, pero van las cosas firmes. Si no se detiene este personaje en nuestro país, mínimo todos sus colaboradores de todo lo que se robaron, sus cuentas van a terminar parando en regresarle a los mexicanos pues lo que se robaron estos exgobernadores, expresidentes, exsecretarios de seguridad. Va a terminar esos recursos en el pueblo, que es algo muy interesante e importante de saber, porque para los que no conocen, los recursos que son decomisados o que son tomados por la unidad de inteligencia financiera y que se considera que fueron tomados de forma ilícita, regresan a la federación y esa federación se encarga de otorgar esos recursos para ya sea infraestructura, ya sea para hospitales, ya sea para otorgar cierto tipo de recursos de personas de bajos ingresos, ese tipo de cosas. Pero le repito, vamos bien, vamos excelente, se están haciendo las cosas bien, sobre todo por Santiago Nieto. En la historia, yo les repito, pónganse a analizar y pónganse a ver la trayectoria. A mí no les pido que lean, no les pido más, no me quieran creer a mí, mínimo lean un poco. Y chequen la cantidad de decomisos o los recursos que fueron tomados a aquellas personas que hicieron un acto delictivo de los gobiernos y de grupos delictivos. Y chequen, compárenlos con lo de este gobierno. Este gobierno no lleva muchísimo y ya tuvo prácticamente decomisos gigantescos que no alcanzan ni siquiera a compararse con todos los del anterior sexenio, de los anteriores sexenios juntos. Así es sencillo, no hay más. Interesante esta nota, les pido que por favor la lean y la compartan, me ayudarían bastante. Y ya saben, si esto les gustó, dejen un like, un comentario, nos veremos muy pronto en otra próxima nota discutiendo este tipo de temas interesantes que corresponde a los mexicanos y que hay que darles memoria a los que no la tienen. Adiós.